Excelente. Ok. Bueno, pues dando inicio, ¿verdad? Bienvenidos sean todas y todos. Es un gusto, pues, para la sociedad, la Solía Socialista de Honduras, como la revista cultural de Asociación Cruz de Luna, pues tener el honor de tener al licenciado Guillermo Varela para hablar en esta ocasión de Lempira, y me voy a permitir leer un poco de la biografía del autor y expositor Guillermo Varela. Él nace en Marcala en el año de 1969. Es profesor de educación media en ciencias sociales por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en 1992. En el año 1994 obtuvo el título de licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Realizó estudios del doctorado en Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, en la especialidad de América Latina Contemporánea, del 95 al 97. Ha laborado como docente en distintos centros de educación media y superior del país, entre ellos UNITEC, Zamorano, Comunica, José Cecilio del Valle, UPN y UNAM. Es autor de los siguientes textos educativos: Historia de la Cultura para Educación Media, en 1994, Historia de Latinoamérica, publicado por Zamorano en 1995, Historia de Honduras, UNITEC 1996, en coautoría con Jorge Amaya, Historia de Honduras 2005. Bienvenido entonces, doctor Varela, y pues le cedemos la palabra para que podamos iniciar con su contenido. Muchas gracias. Voy a intentar ahorita compartir la pantalla. Vamos a ver. Necesito que don Alberto habilite la posibilidad de que yo pueda compartir pantalla. A ver. Es decir, que me cede el control. Debe haber una opción. Ajá, todavía no tengo la posibilidad. Albertito. O sea, yo perfectamente la puedo dar, pero me gustaría que visualicen para un poco acompañar lo que voy a intentar explicar. Vamos a pedir nosotros a los hijos que son los más especialistas para compartir pantalla. Sí. Ahí está. Creo que ya, hoy sí ya parece que lo puedo compartir. Mi pregunta es si ustedes lo están visualizando. Sí. Sí. Lo voy a visualizar, que voy a ir a la primera slide. Minimizo la otra pantalla. ¿Se aprecia bien este primer slide? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, en realidad esta presentación obedece a una idea de una invitación que me hizo la Biblioteca de la Universidad Nacional para hablar un poco sobre el Día del Lempira. Entonces yo lo quise contextualizar a Lempira no simple y sencillamente como la figura pues legendaria del campo de batalla ante los españoles, sino ver la construcción de Lempira como un proceso de construcción histórico nacional. Yo no sé si ustedes saben, pero hay varios casos análogos en Centroamérica y obviamente en América Latina de personajes similares y que han servido en buena medida para construir una idea de nación, un referente de nación. Por ejemplo, en Nicaragua se habla del cacique Nicarao, y aquí nomás, más cerca todavía en El Salvador, se habla del famoso cacique Atlacatl. Pero lo interesante es que dicen que en El Salvador ni siquiera Morazán es tan popular como dos personajes de ellos que son el futbolista famoso, el Mágico González, y precisamente el indio Atlacatl. Lo cierto es que en el caso de El Salvador no hay manera de probar que Atlacatl existió, pero es un gran héroe nacional, ¿verdad? O sea, piensen ustedes cómo es esto de la construcción de imaginarios, ¿verdad? No hay prueba, pero sin embargo es quizás uno de los personajes más famosos para el pueblo de El Salvador junto al Mágico González. Y en Honduras, pues Lempira se volvió pues un personaje referente, sobre todo porque cuando, sobre todo a partir del gobierno de Tiburcio Carías, comienza a estandarizarse un calendario cívico
el tema de los desfiles cívico-marciales, como los que teníamos antes de la pandemia, precisamente vienen de la época de Tiburcio Carías. Diría yo que aún en el contexto de una dictadura, sobre todo después de 1936, él fue responsable en buena medida de la construcción y consolidación de estos imaginarios que incluso incluyen a este personaje célebre y muy conocido incluso por los niños, como vemos en esta recreación. Y yo creo que aquí no hay uno de nosotros que no le tocó en algún momento en la escuela disfrazarse o de India o de indio, ¿verdad? Para recrear esa famosa historia, que de alguna manera no deja de ser una leyenda, pero que está en el imaginario nacional, la famosa historia del Empira. Entonces vamos a comenzar hablando de algunos elementos que seguramente cuando ustedes lo manejan, pero vamos a hacer con fines didácticos esta síntesis. El concepto actual de nación, nos dice el principal teórico de esta temática, Benedict Anderson, un antropólogo, era hermano de un historiador, Perry Anderson. Benedict murió hace como unos 3 o 4 años. Él escribe una obra que se llama algo así como Comunidades Imaginadas. He leído referencias de la obra y en efecto varios han usado como marco teórico para estudiar el tema de la nación, incluyendo el colega Jorge Amaya, que mencionó en la hoja de vida, para entender a los garífunas y su idea de nación, el marco teórico que usa Benedict Anderson. Entonces él dice que se empezó a hablar del concepto de nación a partir de la Revolución Francesa, cuando se pretende sustituir una legitimidad de tipo teocrática, es decir, la idea de que el gobernante lo es porque Dios así lo quiere, la famosa teoría de las monarquías absolutas por derecho divino, o el antiguo régimen. Y hay la necesidad urgente, en la medida en que ya no hay todos estos elementos que legitimaban un Estado que ha sido dejado atrás por la historia, por la revolución, pero el nuevo orden político necesita legitimarse, y la legitimidad va a exigir ya no una que venga del plano teocrático, sino secular. Y comienza a hablarse de que el Estado, pues, entre todo es un espacio comunitario del bien común, independientemente de que haya desigualdad social, y comienza a construirse un discurso histórico que genere cohesión, una nueva cohesión entre un Estado que está enfrentando una contrarrevolución, la invasión de los países vecinos para revertir el proceso revolucionario y volver al absolutismo. Entonces todo eso va generando la necesidad de construir una nueva legitimidad de orden político, un nuevo concepto o una nueva idea de nación. Entonces, para Anderson, hay 4 elementos fundamentales en cualquier región del mundo, sobre todo pensando incluso en nuestros países independizados de España, que estructuran eso que vamos a llamarlo de la identidad nacional. Primero, la idea de un mito fundacional que generalmente está vinculado a una guerra de liberación. Por ejemplo, en Sudamérica no es muy complicado encontrar esos referentes fundacionales. En Argentina, por ejemplo, San Martín; en Chile, Bernardo O'Higgins; en el caso de la antigua Nueva Granada, que en algún momento formaron una federación liderada por Bolívar, pues en este personaje, y derivados, y que fueron también importantes personajes al lado de Bolívar, aunque algunos de ellos los traicionaron después, Páez en Venezuela o Santander en Colombia. Y en el caso pues de México tenemos como principales referentes no tanto a Agustín de Iturbide, sino a José María Morelos, Miguel Hidalgo, y obviamente, por ejemplo, en los Estados Unidos, todos sabemos, pues, George Washington, de Thomas Jefferson, Samuel Adams, Paine, todos estos personajes importantes que contribuyen en la guerra de liberación y de independencia de los Estados Unidos. Ahora, Centroamérica es un problema más complicado porque Centroamérica no tiene una guerra de liberación, pero eso no quiere decir que no se van a buscar mitos fundacionales. Algunos de ellos vamos a encontrar, por ejemplo, en las guerras morazánicas, y más tardíamente, en el caso de Costa Rica, se va a encontrar en el héroe de la lucha antifilibustera, Juan Santamaría, más que en los referentes que nosotros tenemos por los salvadoreños vinculados, por ejemplo, a Morazán. Pero lo cierto es que esto se va a dar. ¿Cómo? Es otra cosa, pero el mito fundacional es relevante, generalmente anclado a esos momentos de dificultad y que aparecen esos héroes, sea en independencia o después de la independencia para nosotros, y también la construcción de un discurso histórico oficial. En el caso de Honduras, esto va a dar fuerza en el gobierno de Marco Aurelio Soto,
precisamente porque él va a encargar, y lo vamos a hacer un poco más adelante, a un colaborador de él, el padre Antonio Ramón Vallejo, la elaboración de una historia de Honduras que sirviera de catecismo cívico. Recuerden que Soto, después de una serie de gobiernos conservadores, va a volver a restaurar la política morazánica de separación Estado-Iglesia, y por lo tanto la Iglesia deja de tutelar la educación y corresponde al Estado formar, cohesionar, y una manera de cohesionar es a través de la educación cívica y, dentro de esta, la narrativa histórica oficial, ese discurso histórico. También un panteón de héroes. Las primeras referencias en torno a la reverencia ciudadana a ancestros que contribuyeron a ir creando la nación hondureña o centroamericana, precisamente va a ser con Ramón Rosas, el principal ideólogo de este movimiento reformista liberal, que, como se sabe, es impuesto desde Guatemala, con dos antiguos colaboradores ministeriales del gobierno de Justo Rufino Barrios, que también intentaba implementar una reforma capitalista liberal en Guatemala, vinculada fundamentalmente a la exportación de café. Entonces, en el caso de él, intenta crear, en una época que había habido mucha inestabilidad política en Centroamérica, algo así como muros que detuvieran cualquier tipo de situaciones de invasión o enemigos externos a su proyecto político, y esa es la razón por la cual él se adelanta y con apoyo militar impone a sus antiguos amigos y colaboradores, a Soto y a Rosa. Pero obviamente después ellos van a generar un ordenamiento, una reestructuración, incluso se van a legitimar, en el caso de Soto, convocando a elecciones un año después de que fue instalado por la fuerza, en el año 1877, e incluso llegó a reelegirse, ¿verdad? Soto. Pero lo importante no tanto es cómo él llega, sino lo que él hace, en lo que algunos historiadores han dado a llamarle el primer esfuerzo de modernización institucional del Estado hondureño. El segundo se considera que ocurre en la época a partir de Juan Manuel Gálvez, continuado por Villeda Morales, en algún momento el gobierno modernizante o reformista del segundo gobierno de Osvaldo López Arellano, en general. Y un tercer momento de modernización institucional es a partir de 1990, ya cuando llega el gobierno de Rafael Callejas y sus sucesores como Carlos Roberto Reina, hasta previo al golpe de Estado. Entonces son tres momentos que a nivel de larga duración en la historia nacional, los principales estudiosos de esta historia contemporánea plantean como tres etapas de modernización, y la primera, reitero, es esta de Soto, a quien le va a corresponder crear estas bases de lo que va a ser la construcción de una idea de nación. Obviamente la idea de nación es construida desde las élites, eso quiere decir que no haya a nivel de regiones, a nivel de grupos, de pueblos, incluso diferenciados, originarios, elementos propios de identidad, pero en términos de una identidad construida desde las élites, es a lo que en este momento me estoy refiriendo. Entonces, ese panteón de héroes, donde se van a reivindicar a Valle, a Morazán, a Herrera, a Cabañas, el padre Reyes, que era tío también del principal ideólogo e intelectual de la Reforma, Ramón Rosa, que es precisamente quien hace una primera biografía de él como fundador de la universidad, y él mismo lo incorpora al panteón de próceres. En este momento pues no vamos a tener todavía la empira, pero sí quiero dejar claro esto porque las bases de la conformación de un imaginario nacional desde la élite comienza en este momento. Entonces, ¿cómo también se va a concretizar o consolidar la imagen de estos símbolos, de estos héroes? Se van a construir o erigir estatuas, por ejemplo, los bustos que tenemos contiguo al Congreso, que llamamos Parque La Merced, pero que en aquel tiempo se llamó Parque Soto, de José Trinidad Cabañas y José Trinidad Reyes, precisamente donde en algún momento funcionó la universidad, el antiguo Paranillo, y que es reabierta esta universidad precisamente por el gobierno de la Reforma Liberal. También la estatua de Morazán, que quizás es el héroe más importante en este panteón, y que se manda a esculpir a París y llega a Tegucigalpa en 1883, ya a final prácticamente del gobierno de Soto. Posteriormente los sucesores en esta idea de Soto, Bográn y otros, pues continuarán con esta obra. Se erigirá una estatua de Valle frente a lo que hoy es el eje San Francisco, y muchas décadas, 2 o 3 décadas después, frente a Manuel Bonilla, también se va a crear una estatua o busto de Dionisio de Herrera, ¿verdad? En general, esta idea va a continuar en el resto del país, pero el inicio de esta reverencia sustitutiva de la legitimidad teocrática por una secular
agarra fuerza con estos personajes, con este gobierno. Pero hay también otros símbolos que tienen que ver con bandera y escudo que habían sido creados o actualizados una década atrás con el gobierno de José María Medina, como vamos a ver más adelante. Entonces, decía que la reforma liberal pues, es un gobierno bastante relevante en ir consolidando un proyecto de nación desde la élite. Se va a construir una versión sobre nuestra identidad, sobre nuestra cultura, y también se va a dar una centralización del poder que va a someter los localismos que habían predominado en los 37 años después del fin de la República Federal. Como les decía, se escribe la primera historia oficial de Honduras que se utiliza como un manual de enseñanza cívica en escuelas y colegios y estuvo a cargo del sacerdote colaborador que después deja los hábitos de la reforma, Antonio Ramón Vallejo. Un poco antes de él, como les decía, se dieron lo de los símbolos como el escudo, la bandera. Hay que decir que después del gobierno de Cabañas en 1860, siendo el presidente Santo Guardiola, se dio un hito muy relevante en la consolidación del territorio cuando mediante un tratado entre el gobierno británico y Honduras, se logra fin que la soberanía de Honduras se ejerza o comienza a ejercerse en dos territorios que anteriormente fueron de Inglaterra y arrebatados a España en el siglo XVII, el territorio de lo que hoy conocemos como la Ciudad de Dios o la Mosquitia y el territorio de la Ciudad de la Bahía. Este proceso continúa pues de la creación de símbolos de identidad en 1904 cuando se escribe y posteriormente se musicaliza el himno nacional. No logró oficializarse porque el gobierno convoca el concurso para un himno, anteriormente se cantaban himnos centroamericanos como la Granadera, se interrumpe porque, como se sabe, hubo el derrocamiento por los conflictos políticos internos del gobierno de Manuel Bonilla, que no va a ser restaurado sino hasta 1911 con el apoyo del magnate de las bananeras Samuel Senoray en 1912, y no alcanza él a terminar de observar este himno, le sorprende pues la muerte, y creo que le toca al presidente Alberto Membreño en noviembre de 1915 pues hacer la oficialización ya del himno nacional escrito por Augusto Coello, que lo escribe a la temprana edad de 20 años, y es, como ustedes saben, una evocación a los símbolos, al escudo, a la bandera en el coro, y en los otros estrofas encontramos una historia en versión romántica de Honduras. Creo que a los 20 años tenía, pues se nota que tenía un acervo bastante amplio el poeta Coello, porque nació en 1884 y lo escribe en 1904. Más adelante vamos a encontrar otros símbolos, creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, y esto lo traje de una excelente obra de historia de Honduras que nos dejó don Marcos Carías Zapata, el colega historiador hace un par de años fallecido, y en esta obra hermosa que se llama De la patria del criollo a la patria compartida, en un fragmento de la parte de historia contemporánea encontramos esto. Dice que Honduras como nación y como patria, ya para 1949, es decir, coincidiendo con el final de la dictadura de Carías, del cual él, por cierto, él era sobrino de Tiburcio Carías, ya tenía muy claramente conseguidos y definidos todos sus atributos. No le hacía falta bandera, escudo, el árbol nacional, que lo vemos también ahí en el escudo, flor nacional, una danza nacional que era el psique, el mapa, obra de Jesús Aguilar Paz, una patrona que había sido visualizada por la Iglesia Católica ya en 1925, pero que ya era una tradición de casi un siglo atrás de la feligresía católica, ilustres poetas como Juan Ramón Molina, y, dice él, poseía sus héroes, los que ya mencionamos, y sus ilustres antepasados como aborígenes. Y en esos ilustres antepasados aborígenes, entonces vamos a incluir no solo al Empira, sino también a la cultura maya, que, dicho sea de paso, hay que reconocer que Tiburcio Carías se interesó bastante en la restauración. Incluso hubo convenios con la Fundación Carnegie y universidades de Estados Unidos para rescatar, y prácticamente lo que hoy en general vemos del parque arqueológico en buena medida se debe al impulso inicial de Tiburcio Carías en ese momento. No hay que olvidar que hay de alguna forma un impacto cultural del espíritu de la Revolución Mexicana que empieza a reivindicar las raíces de la identidad mexicana en el tema indigenista, ¿verdad? En
ese señor José de Vasconcelos, que llega a ser ministro de Educación y empieza a influir en la idea de el rescate de la cultura mexicana. Bueno, todos sabemos, ¿verdad?, la riqueza patrimonial cultural de México, zoológica, etcétera. Y esto vino a impactar de alguna manera también en ese momento. No hay que dejar de asumir que la dictadura de Carías tuvo buenos intelectuales e interpretaron de esa manera y le dieron impulso incluso a la creación de lo que va a ser el embrión del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que entonces se llamó Instituto Indigenista. Incluso cuando, aunque el Parque La Concordia fue original de Luis Bertrán, perdón, Luis Bográn, después de Soto, fue remozado en la época de Tiburcio Carías con motivos mayas, porque ustedes los conocen. Yo recuerdo que pequeño, como tenía apenas 4 o 5 años, a mí me encantaba que mi papá me llevara al Parque de la Concordia. Yo miraba esas imágenes. En esa edad yo no sabía que ya lo era, pero me encantaba ver las tortugas, me encantaba ver las palomas que volaban, que les daban arroz. Pero por otro lado, me generaban enigma, ¿verdad? Curiosidad. Esas imágenes extrañas que después entendí que eran, ¿verdad? Y ese parque ya remozado con estilo maya data de la época de Carías. Y también intentó recrear en el llamado Parque Las Naciones Unidas una pirámide maya, que en este caso es la pirámide de Kukulcán, una imitación de Chichén Itzá, que está cuando uno está a un lado de lo que hoy es el monumento del Cristo del Picacho, ¿verdad? Entonces, ahí mismo, incluso cuando se inauguró el Parque de las Naciones Unidas, se clausuró un congreso que fue patrocinado precisamente por el gobierno hondureño de mayistas. La idea de rescatar, de divulgar y de asumir como que los hondureños éramos descendientes de los mayas, eso era un elemento importante dentro de la construcción imaginaria nacional del gobierno de Carías. Hoy en día, por supuesto, estamos claros que lo que quede en Honduras, si vamos a hablar de una descendencia y haciendo a un lado el valioso patrimonio material, eso es una población que creo que andará entre 10 o 12 mil mayas chortí, ¿verdad? Si vamos a hablar de una descendencia, pero que esto implique de que los 9.1 millones de hondureños seamos descendientes de los mayas, ya ahí hay mucho que decir. Pero en aquella época se divulgaba la idea de que de una Honduras maya. Recuerden, no creo yo que sea por casualidad que el famoso hotel se llamó en ese momento o poco después de esa manera, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar, pues que en ese momento hay toda una importante movimiento de reivindicar la raíz indígena, de este caso los hondureños, pero viene, reitero, de ese impacto cultural también que se traslada desde México hasta Centroamérica. Creo que lo había mencionado, aquí para atrás. Okay. Al Empira lo vamos a ver reivindicado en 3 momentos históricos dentro de la construcción del imaginario nacional. Primero, en el himno, ¿verdad? Augusto Cuello va a ser receptor, pues, de un relato que habla y que de hecho fue publicado, un relato, una narrativa sobre la existencia de este legendario personaje de la resistencia aborigen, una publicación que se hizo en Sevilla, España, en 1625, a cargo de un cronista español de la conquista que se llamaba Antonio de Herrera. Don Antonio de Herrera escribe una historia de América y en un capítulo de esta obra habla de la conquista de Centroamérica y en ella, en un segmento, habla de la historia del Empira, que lo que él narra ahí, por lo que él escuchó, es lo que nosotros hemos venido recreando hasta la fecha. Y la historia de cómo muere y lo que simbolizó de acuerdo a este relato. Más adelante vamos a ver cómo, quizás algunos de ustedes conocen pues la otra interpretación de la historia del Empira, de cómo vino a quebrarse este relato histórico de leyenda, pero que aunque hace cerca de 30 años se publicó una obra alternativa para entender ese momento de la conquista de Honduras, todavía hoy seguimos reproduciendo en las escuelas, en los colegios, incluso nuestras máximas autoridades, esa leyenda que no por casualidad lo puse en la primera imagen que les presenté de los niños recreando el drama del Empira. Pero hay un segundo momento, aparte del himno, en la cual Cuello Esteves nos relata sobre la base del relato de Antonio de Herrera, la muerte del Empira, la traición, etc. En 1926, en abril de ese año, en el Congreso Nacional, hay un debate en el cual se quiso cambiar el nombre de la moneda. La moneda, como ustedes saben, se llamaba hasta entonces el peso plata. Y no recuerdo exactamente quién fue el otro mocionante que planteó que la moneda de Honduras debería llamarse morazán. Entonces,
corresponde a Jesús Javier Paz, a quien también se debe la portentosa obra de cartografiar él solo con sus recursos propios el recorrido de casi 12 años del territorio hondureño hasta crear el mapa oficial, que fue reconocido por el Congreso como mapa oficial en 1933, pues también a él le cupo la iniciativa de haber propuesto y que se votara en efecto en el Congreso Nacional que la moneda se llamara a partir de 1926 lempiras, pero creo que va a ser hasta el gobierno de Mejía Bolíndez que se comenzaron a acuñar y a imprimir las primeras monedas y billetes ya con la efigie del famoso indio. Dice el historiador, el prominente historiador hondureño Darío Uraque, que hay que entender también por qué se le va a llamar a la moneda lempira en el contexto de una especie de conflicto social e ideológico entre la élite político hondureña y el avance en la economía de sectores, por ejemplo, extranjeros vinculados a la producción bananera y minera, y por otro lado, el acaparamiento del comercio con inmigrantes que han venido, por ejemplo, de Palestina, en el caso de los famosos turcos, entre comillas, los árabes en realidad, la venida de otros inmigrantes, chinos, judíos, y que estos sectores prácticamente están dejando sin nada de espacio económico a la antigua élite terrateniente y hacendaria hondureña, que no logró levantar vuelo con la reforma liberal, porque, como se sabe, lo que se comenzó a exportar en Honduras, por lo menos hasta 1930, no fue sino primero plata y posteriormente banano. Hasta después de los años 30 es que el café comienza a ser un producto ya manejado y precisamente originalmente por familias árabes descendientes como los Cafati. Pero después era un producto ya más de índole nacional. Entonces lo cierto es que en 1925-26 hay una suerte de sensación de orfandad, de exclusión dentro de su mismo territorio de un segmento de la élite hondureña. Y para Darío Uraque, que escribe una obra recomendada e interesante que se llama Conversaciones históricas con el mestizaje y la identidad nacional en Honduras, la creación y la iniciativa de que la moneda se llame lempira es precisamente un intento de esta élite política hondureña de reivindicar lo que ellos creen es la raíz de lo que debe considerarse lo hondureño. Y eso pues entonces, lo vamos a ver un poquito más adelante de estas imágenes, cómo lo justifica Jesús Aguilar Paz, una imagen de él bastante joven, quedan en las actas del Congreso este momento de su discurso, por qué debía llamarse lempira. Dice él, el elemento indígena es en nuestro país el elemento predominante en la constitución de la patria hondureña. Por otra parte, la sangre española, hidalga, valiente y generosa, constituye, dice la otra, columna en que descansa en Honduras y en la mayoría de países hispanoamericanos la estructura de la nacionalidad. Entonces sirva esta cita para ver cómo en verdad estamos recibiendo por una parte el impacto del nacionalismo de raíz indigenista mexicana, pero por otro lado también una manera de decir lo hondureño es lo que deriva de esta cruce racial que nos convierte en mestizos, y ese mestizaje excluye en primer lugar a estos inmigrantes, en tanto no les genera reconocimiento social, y también excluye a otro elemento que sobre todo se da con la venida de las compañías bananeras, una tremenda e importante migración de negra inglesa, sobre todo que venían de Jamaica, de Belice, a trabajar a las compañías bananeras, y nosotros vamos a ver incluso que escritores de la talla de Alfonso Guillén Zelaya, de Froilán Turcios, empiezan a lanzar invectivas bastante peyorativas contra la presencia incluso de los negros. Entonces, el elemento aquí, lo voy a poner un poco más atrás, como lo plantea, usando un poco las palabras de Darío Uraque, que él dice que la creación de la moneda nacional va a corresponder a una coyuntura en que el Estado oficializa como mestiza la configuración étnica racial del país. Y esa configuración está, reitero, vinculada a tratar de ganar un espacio, por lo menos ideológico, ya que el económico no se puede lograr respecto a la presencia norteamericana, árabe-palestina, judía, china, e incluso la inmigración negra que empieza a acaparar espacios laborales en detrimento, manejan ellos, de la población verdaderamente hondureña, entre comillas. Bueno, esto ya lo hablé anteriormente. Incluso esto impactó de tal manera esta construcción de un discurso de un mestizaje oficial en la que nos englobamos todos los hondureños hasta tiempos relativamente recientes. Incluso dice en su obra Darío Uraque
El último censo que utilizó en Honduras la categoría Indo fue de 1945. Y todavía hasta el censo de 1910, dice él, se usaba para categorizar a los hondureños la categoría racial de mulatos y pardos, cual se había usado también en la época de la colonia. Pero a partir de los años 20 y 30, sobre todo con Carías, se genera toda un discurso oficial de ser una nación mestiza, ignorando las diversidades raciales y étnicas que existen en el país. En 1995, ustedes recordarán aquellas movilizaciones de los lencas y también de los garífunas, por cierto, aprovechando el contexto de que el Estado hondureño había ratificado el convenio 169 de la OIT. Todos recordamos aquellas movilizaciones de miles de lencas realmente, que vinieron cientos y miles de lencas y también garífunas, que quedaban durmiendo en los bajos del Congreso Nacional cuando eso era todavía posible. Entonces le preguntaban al presidente Reina, que en términos generales creo yo que no fue tan mal intencionado en este aspecto, pero él como receptor de esa ideología oficial plantea lo siguiente ante una pregunta que se le hizo, y miren la respuesta que interesante y a la vez ambigua y contradictoria. Dice, los pueblos indígenas necesitan nuestro apoyo y nuestro cariño, no porque sean etnias distintas, si todos son mestizos, subrayo eso. Eso lo saqué textualmente de esa parte del diario, creo que es el diario Tiempo, que fue reproducido, y lo cita el doctor Euraque. En un país, dice, se refiere a Honduras, que no ha tenido problemas raciales, lo cual es muy discutible, porque yo he visto anuncios en periódicos de 1930 donde en restaurantes en Ceiba se anuncian que se ofrece comida exquisita, barata, pero que es prohibida la entrada de personas de la raza de color. O incluso el presidente Tosta en 1925 prohíbe el desembarco en los puertos de Honduras de población negra. Entonces no es tan cierto que en la historia del país, y sobre todo contemporánea, no hemos tenido problemas de índole racial. Pero el presidente Reina, con todo y que tenía incluso un doctorado en Derecho Internacional, pero este elemento de nuestra cultura como que lo asimiló bajo parámetros superficiales heredados de la época de los 20 y la dictadura de Carías. Dice don Darío Uraque que el discurso de mestizaje que retoma el indígena, tomando por ejemplo la Empira como referente, tiene explicación a esta situación etnorracial que se dio en la costa norte como derivado de la presencia de las compañías extranjeras, y obviamente eso generó una gran migración, por una parte trabajadores de diversas partes de Centroamérica y el Caribe, por ejemplo los negros ingleses, y en el caso del comercio, la inmigración de judíos, chinos y sobre todo árabes. También hay que agregarle un elemento más que sería detonante para que en ese momento la élite política hondureña asumiera que había que reivindicar a la Empira, en este caso como moneda nacional. Y fue la presencia de tropas norteamericanas que, como ustedes recordarán, fueron denunciadas en el Boletín de la Defensa Nacional por el escritor hondureño Fernán Turcios, y hay 200 marines que desembarcan en Mapala y llegan a Tegucigalpa en el contexto de quizá lo que fue la más cruenta guerra civil en la historia de Honduras hasta que Carías llega al poder, la de febrero a abril de 1924, y esto enardeció mucho a la élite intelectual, no solo política de Honduras, y por eso, de alguna manera, la idea de reivindicar a un Empira, defensor de la autonomía nacional, cayó como anillo al dedo para que 2 años después también, este es un tercer elemento, explique por qué la moneda hondureña reivindica a la Empira en virtud de este imaginario ante esa realidad, por una parte de exclusión económica por lo que mencioné en el comercio, en la producción minera bananera y los empleos, incluso con la inmigración negra inglesa, y en este caso también la presencia extranjera, incluso para ya no solo la economía, sino en los asuntos políticos del país. Ante ese peligro, pues, dice el mismo autor, de la inmigración negra y la mezcla racial resultante, entre comillas, indeseada, y ante el poderío económico de las primeras y segundas generaciones de inmigrantes del Medio Oriente, árabes, palestinos y judíos, es que se va dando, pues, entonces, esa reivindicación y la construcción de una raíz indígena potenciada, por ejemplo, con la Empira, y posteriormente convertida en ideología de mestizaje en el imaginario nacional. Entonces, en 1929, y esto lo vamos a encontrar en varias obras, por ejemplo, Los árabes y palestinos de Jorge Amaya, que fue publicada por Güemes en 1997, que en el año 1929 la legislación migratoria hondureña prohibió la entrada de razas, entre comillas, indeseables o de segunda categoría. Y dentro de esta, según esta ley de inmigración y extranjería, se excluía a los negros,
De entrada, por supuesto, chinos, árabes y judíos, excepto si pagaban, imagínense ustedes, 5.000 empiras de multa. Hombre, si ahí me dicen que tengo que pagar una multa ahorita de 5.000 empiras por no declarar el ajuste de salario de universidad, en este momento me duele, imagínense 5.000 empiras de hace casi 100 años, ¿verdad? Pero con 5.000 empiras he comprado una casa. Y eso era lo que estaban pidiendo, el que si se quería ingresar, si quería ingresar al territorio hondureño un chino o un negro, inglés en este caso, porque obviamente sabemos que había aquí una presencia negra garífuna de un siglo y medio atrás, de esta fecha, y eso así de excluyente se volvió la legislación, al menos en ese momento de 1929 y hasta creo 1924. Hablando de Froilán Turso y subvertiendo la defensa nacional, observando lo que pasaba en el país en 1916, escribió esto en un diario, lamentablemente no copié bien la fuente, pero es del 18 de julio de 1916 y escribe él esto. Nunca el país podrá soportar, dice, largo a tiempo la presencia de una turbamulta de negros, perniciosos e incorrectos, venidos a Honduras. El hondureño, que es de raza 1000 veces superior al negro, que es más inteligente y apto para las faenas agrícolas. Cuán perniciosos han sido para el país, que aún trabajan en las fincas de la costa norte. Entonces, lo que está planteando aquí Turcios es lo que le estaba mencionando, esa incomodidad por la venida de cientos y de miles de negros ingleses que, en opinión de ellos, estaba dando sin trabajo a los verdaderos hondureños. Les hablo también de Alfonso Guillén Zelaya. Aquí tengo la fuente, el diario del Partido Liberal, todavía antes de que comenzara la dictadura y bajo el gobierno de Mejía Colindres, escribe el 10 de marzo del 31. Es como una denuncia, dice, en Honduras, dice, la invasión negra desplaza a los hondureños de manera insistente y humillante, y se corre el peligro de que en el correr de los años Honduras no sea sino una nación de mulatos. Eso lo dice el autor de aquel hermoso ensayo que se repite en los actos cívicos del país, lo esencial, ¿verdad? Entonces tenemos una élite que, si bien se asume patriota, y lo recordamos por sus escritos de denuncia, en el caso de Turcios, de la agresión a la soberanía nacional, pero que también tenían una actitud realmente racista, ¿verdad? Y eso a veces se desconoce. Había un gobernador de la Ceiba que tenía amistad con estas familias pudientes que estaban haciendo fortuna en la Ceiba y seguramente asumió compromiso con ellos, pero también utilizó chivos expiatorios para tratar de suavizar la presión y la animadversión que gran parte del pueblo hondureño que tenían a la población árabe en Honduras. Él escribe, no me acuerdo qué periódico fue, pero en el año 35, lo siguiente: el concepto de razas inferiores aplicado a los árabes es un error garrafal. Los señores sirios, libaneses y palestinos son de raza blanca, una colonia altamente trabajadora y útil, porque las negrerías y las indiadas analfabetas de la República, que son la rémora invencible para nuestro mejoramiento, no nos dejan boca con qué hablar. Miren ustedes qué interesante, o sea, lo que, claro, en la Ceiba hay una presencia muy importante de comerciantes y posteriormente industriales palestinos. De hecho, el primer palestino registrado en Honduras data de 1893 y es precisamente en la Ceiba, se llamaba Constantino Lini, que casó con una hondureña, por cierto. Entonces, aquí nos está dando cuenta, pues, de que hay un tremendo animadversión a esta llegada de negros ingleses, pero también él sabe que sus amigos palestinos caen en el mismo rechazo. Este Darío Uraque, para los que no lo conocen, fue gerente de Instituto Hondureño de Antropología e Historia, actualmente es catedrático desde hace muchos años en una universidad de Connecticut. Él plantea en la obra que les mencioné que debe cuestionarse la suposición de que en Honduras ha habido un beneficio de una integración racial armónica, y creo que lo que acabamos de leer en los escritos anteriores dan fe de eso, o de que ha habido un avanzado mestizaje entre indígenas y españoles de la época colonial, lo que terminó supuestamente con la discriminación racial. En otro momento ya de mi presentación, luego de ver todo este contexto de por qué el Empira podía ser reivindicado, vamos a pasar ahora a un segundo momento, y es recordar o plantear una historia alternativa a lo que fue la leyenda de Antonio Herrera, que inspiró a Augusto Cuello en escribir el himno nacional. Este es el fallecido, pues, Mario Felipe Martínez Castillo, historiador de Comayagua, especializado en historia en Brasil y posteriormente saca su doctorado en historia del arte en Sevilla, España.
por una casualidad, pero realmente casualidad, de una amiga canadiense de él, anda investigando otra cosa en el archivo de Sevilla, y luego lo que por ese accidente publica con el nombre, cuya imagen vemos acá de esta obra, de 1987, Los últimos días del Empira. Nos dice don Mario Martínez en esta obra, de lo que él había sido su experiencia, que no era poca, en todo lo que él había intentado encontrar algo más de lo que decía la leyenda de Herrera sobre el Empira, que todos los conquistadores habían escrito en sus diarios mención de un importante levantamiento en lo que después se conoció con el nombre de la provincia de Serquín, pero no se entraba en detalles sobre qué había pasado más allá de eso, lo que en general se sabía, pero no con los detalles que después se descubre. Y hay un profundo vacío hasta que, como les decía, en 1926 se publicó una primera historia del Empira, que fue obra de Antonio de Herrera, en la obra de Historia de América que les mencionaba. Entonces nos dice don Mario Felipe que él llegó a creer o imaginar que la historia del Empira realmente era una invención, como el caso que le mencionaba del cacique Tlacatl de El Salvador, que es uno de los más populares héroes del Salvador y no se sabe de manera de probar que existió, ¿verdad? Entonces, nos narra él en la obra, en la introducción, que un día una compañera canadiense, se llamaba Wendy Kramer, aquí no lo pongo yo por abreviar, me contó que había encontrado una probanza. Este es un documento que tiene que ver con una petición y un juicio de más de 90 folios y que databa del año 1558. Y esto se puede encontrar, dice él, con esta referencia, Patronato Regio, Legajo 69, ramo 5, la Audiencia de México. Y es de un conquistador de Honduras que hablaba sobre la muerte de un capitán indígena que supuso a ellos, a los españoles, en la llamada provincia de Serquín. La imagen que tengo a la izquierda es una de los 90 folios. Y ahí se puede apreciar, aquí está pues resaltado, obviamente, se hizo un resalto para fines pedagógicos de quien compartió esta fuente. Entonces, si ustedes alcanzan a ver a la derecha, esta es una letra bien difícil de entender, es letra encadenada del siglo XVI, y a simple vista parece que fuera letra árabe, pero yo creo que se alcanza a leer, no sé si ustedes leen ese nombre a la derecha, en rojo. No sé si ustedes alcanzan a leer qué dice ahí. ¿Se lee o no se lee? Bueno, no sé si todos mantienen silenciado el micrófono, pero si alguien lo puede activar y me dice que alcanza a leer en rojo en la parte de la derecha para confirmar lo que quiero continuar diciéndoles. Sí. Buenas noches, disculpe. Diga, Jorge Luis, ¿qué alcanza usted a leer ahí? En la parte en Algo rojo a la así. derecha. Como los cancistas, algo así. Y No si estoy lo seguro. dejáramos con las últimas 3 sílabas de la palabra en rojo de la derecha, ¿qué alcanzaría usted a leer si intenta leerlo? Algo así como Cisa o algo. Ah, sí, como sí, algo así, como la Empira. Exacto. Ahí se lee el Empira, en realidad, si agregamos una cuarta sílaba al principio. Entonces, son 90 folios. Yo les voy a decir que esta clase, con pena debo decirlo, no fue mi clase favorita. En la clase de paleografía había que practicar mucho leer este tipo de letras. Al final, a tientas y pasando de rasada esta clase, aprendí a entender esos grafos, que son difíciles de entender. Pero si uno lo practica, se lo olvida y no me piden que yo lo interprete que dice más abajo. Pero sí pueden entender algunas palabras. Y creo que ahí se alcanza a leer el Empira o simplemente el Empira. Esto es una prueba en el documento de que se menciona, es un documento de 1558. Vamos a ver un poco más adelante cómo nos siguen relatando la historia en su obra el doctor Mario Martínez. Este tipo de probanza nos dice, en este tipo de probanza, las declaraciones de los testigos tienen gran validez, porque hay incluso amenaza de excomunión o incluso cárcel si no hay manera de fundamentar aquello que se atreven a solicitar o a pedir que se pruebe. Todos están de acuerdo, dice, en que el declarante se refiere al que se interesa en que se lleve a cabo la acción de la probanza, que se llamaba Rodrigo Ruiz, de que este señor, Rodrigo Ruiz, habría sido el que lleva la paz. Cuando hablamos de la palabra paz o pacificar una provincia, estamos hablando de haberla sometido y conquistado, pero los españoles no usaban el concepto de conquistar, usaban el concepto de pacificación. Entonces,
Rodrigo Ruiz dice, o nos plantea Mario Felipe, dice que los testigos que comparecen al juicio todos están de acuerdo en que el declarante llevó la paz a la provincia con la muerte de ese capitán indígena y que nunca recibió recompensa, abro comillas, por lo que está muy pobre. Entonces la petición fue presentada al fiscal de la audiencia, Alonso de Maldonado, que hay que decirlo, Alonso de Maldonado, 24 años atrás, había sido el primer presidente de la audiencia de Centroamérica que se instaló en Gracias, Honduras. La capital de Centroamérica estuvo escasos 6 años en Honduras con el nombre de Audiencia de los Confines y posteriormente se pasó a Santiago de los Caballeros de Guatemala, ciudad fundada por Pedro Alvarado en 1524, que también Pedro Alvarado tuvo que ver con la conquista de Honduras, sobre todo el Valle de Zulay, y también encargó a su hermano la avance en la conquista de la parte occidental hondureña. Dice que se le hacen a los testigos 19 preguntas. Las más importantes son de la 3 a la 8 para confirmar lo que él quiere demostrar para recibir la recompensa que no le había sido dado después de más de 20 años. Entonces, en la parte esencial del propio relato de Rodrigo Ruiz, dice él lo siguiente: poniéndome en gran peligro mi persona, procuré entrar en el dicho escuadrón de los enemigos con mi espada y rodela, y peleando con él, le maté y cortéle la cabeza, y la cabeza había el general en sus manos. Él está refiriendo a el adelantado de México y Yucatán, y después viene e intenta ser parte de la conquista de Honduras, Francisco de Montejo, que tiene su campamento en lo que después se llamó Ciguatepeque. Y después de esta lucha, él le lleva la cabeza a Montejo y se hace una especie de confirmación ante él, ante los demás capitanes de la conquista, de que en efecto él es el responsable de haber logrado vencer en una batalla cuerpo a cuerpo, y no como se nos ha narrado en la historia oficial de que es una arcabuzazo a traición. Previo presentaba una bandera blanca que don Mario Martínez en otras entrevistas decía que no podemos asumir con nuestros prejuicios y criterios occidentales que ellos tenían la misma interpretación que tenemos nosotros del significado de una bandera blanca. Entonces, para él es todo parte de la leyenda que fue construida para crear este símbolo, y después un símbolo que en caso nuestro nacional. Dice don Mario Martínez siempre en la obra mencionada que hay 3 tipos de testigos que presentó Rodrigo Ruiz: los que estuvieron en Cerquín, incluso veteranos de esas batallas, y que le vieron a él dar muerte a Lempira. También están los testigos que estaban en Ciguatepeque y debieron llegar con la cabeza. A eso incluía una niña de 8 años, que era la hija de Francisco de Montejo, que me escapa en este momento el nombre, y que se casó precisamente con Alonso de Maldonado, que a la vez había sido el primer presidente de la audiencia de Centroamérica en Gracias. Y el otro tipo de testigos son los que oyeron a los conquistadores decir de esa pacificación efectiva de Cerquín que se debió a Rodrigo Ruiz, y entre esos testigos está este fiscal de la Audiencia de México, que es precisamente don Alonso de Maldonado. Bueno, entonces lo que sí se sabe es que la batalla por la conquista de Cerquín habría ocurrido porque se habla de que fue dicen en la narración don Rodrigo Ruiz que hay un intento de los españoles de rendirlos por cercarles el acceso de alimentos y también de agua, y esto solo pudo ocurrir en la época en la cual no hay lluvias. Entonces debió haber sido entre esas batallas entre diciembre y aproximadamente abril o marzo de 1536-37. Esto se corrobora porque precisamente la ciudad de Gracias fue fundada en abril de 1537 y posteriormente Comayagua, o sea, que va a ser la más importante ciudad colonial de Honduras, fue fundada el 8 de diciembre de 1537. Entonces, prácticamente esta resistencia indígena que lideraba Lempira impedía el avance español, y que finalmente, para felicidad de ellos, va a concretizarse en la fundación de estos importantes centros urbanos españoles, coincidiendo después con la derrota de Lempira. Ahora, ¿cómo podemos darle cierto crédito a esta historia? Porque 12 años después, el virrey de España, de Nueva España, que es lo que conocemos como México, le va a recomendar al Consejo de Indias, que es el consejo asesor de gobierno del rey de España, que le dé la recompensa de 500 pesos plata anuales mientras estuviera vivo
a don Rodrigo Ruiz. Y finalmente el rey también accede, y esto le permitió sus últimos días, no recuerdo cuántos años, le vino bien a Rodrigo Ruiz, perdón, no está escrito en la obra de don Mario Felipe, pero sí dice que se confirma que se le consideró cierta la historia. Los testigos, los documentos presentados avalarían esto, y entonces esa es la contribución que el doctor Mario Martínez hizo para que entendiéramos un poco esta historia, que no desdice el valor que tiene como referente cívico. De hecho, él en una entrevista en el año 2002 a Diario El Heraldo decía que hay que considerarlo como, en efecto, uno de los héroes que defendieron el territorio, pero no, obviamente no es el territorio nacional de Honduras, porque a los indígenas el concepto de Honduras no existía. Y destaca él que sobre Salde dice, esto lo dice textualmente este historiador, por su valor de enfrentarse a un extranjero más alto, dice él, más fornido, mejor equipado, y plantea él, no era un semidios ni una leyenda, pero era un hombre valiente que amaba la libertad. Estas últimas palabras me gustan mucho, y creo que eso, con independencia de que si fue una u otra la forma en que Lempira termina sus días, pero reivindica el valor que como referente histórico tiene, aunque reitero, él no defendió Honduras, pero defendió una porción del territorio de sus, le llamaríamos, sus compañeros, y eso pues le genera un gran mérito y le reivindica como referente hoy en día nacional. Después de eso nos vamos al 1995, cuando producto de, recuerden ustedes que creo que en 1993, después del centenario del descubrimiento, encuentro del mundo o invasión, según la perspectiva indígena o española, se dio el Año Internacional por Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, y luego viene el tema del Convenio 169, y es en ese momento que los lencas, reivindicando imágenes como la de Lempira, y también los negros reclamándose como pueblo originario, incluido en la reivindicación del Convenio 169, pues se dan aquellas peregrinaciones famosas, el discurso de Reina que les mencioné, y aunque hoy en día sabemos que en los últimos años hay un claro retroceso al cumplimiento de todo lo que implicaba el artículo, el Convenio 169 de la OIT, pero por lo menos en esos años previos a la última década, se dio todo un intento desde la época de Reina de cumplir en alguna medida con lo que reivindicaba el Convenio 169, es decir, la creación de una Fiscalía de las Etnias vinculada al Ministerio Público, un proyecto de educación bilingüe e intercultural, que en algún momento creo que fue coordinada por el Garífuna, antiguo líder magisterial Ambrosio Sabio. Y ya en el censo del año 2001, a diferencia de lo que habíamos hablado antes, se incluyó la pregunta a las personas que hablaban una lengua india o negra, lo cual ya refiere a un nuevo reconocimiento desde el Estado, oficialmente, de no ser simplemente un país mestizo como se intentó construir desde los años 20, la dictadura de Carías, y que, como mirábamos, don Carlos Roberto de Reina pues había sido subsidiario de estas ideas. Finalmente quiero concluir, luego de todas estas ideas, y disculpen por el tiempo que me extendí, de que un ciudadano, pues precisamente de Gracias, de esa zona cercana de Serquín, pues ha reivindicado ser un legítimo heredero y se autodenominó en algún momento el indómito, pero sabemos que las políticas de Estado más bien apuntan a lo contrario, a lo que es reivindicar la soberanía nacional, y en esta caricatura de años atrás de Luis Chávez se mira muy retratado lo que para este personaje implica hoy lo que es Honduras, ¿verdad? Donde dice, pues, el edificio azul dice Inmobiliaria Juan Orlando, no vendemos casas ni edificios, vendemos ciudades, tenemos con 2, 3 o 4 montañas, río cristalino y bosques encantados, díganos cuántos kilómetros cuadrados quiere y se nos libramos de suciedad, leyes y hondureños negativos. Lamentablemente, pues, qué triste que el gobernante actual, precisamente del departamento de Lempira, desdice todo aquello de lo cual, pues, como decía Mario Felipe, representaba aquel hombre valiente que luchó por la libertad. Sabemos nosotros que Honduras, en informes internacionales, por ejemplo el de Global Witness de 2017, ha sido catalogado como el lugar más peligroso para defensores del planeta. Se contabiliza en este informe, y creo que trasciende lo que ahí se mencionaba, que desde el 2010 en Honduras han habido 123 asesinatos a defensores de derechos humanos y del ambiente.
Esto es el índice que tenía ese estudio que incluso hay que actualizarlo. Y en julio pues me quedo con esta frase que planteaba el movimiento amplio cuando coincidiendo con el Día del EMPI del año anterior, pues publican esto, y creo que hoy más que nunca, con todo lo que sabemos que ha venido pasando, creo que esta leyenda que dice acá, nuestros hermanos y hermanas indígenas siguen siendo sometidos, hostigados, enjuiciados, desterrados, encarcelados y asesinados por las acciones de los y las funcionarios públicos corruptos y empresarios saqueadores de la riqueza en todo el territorio nacional. Finalmente, esto hasta así ya es mi conclusión con este último mensaje del Empira hoy como referente en la lucha por la defensa del territorio. Las palabras de Berta Cáceres cuando recibe el premio Goldman, como ustedes saben, pocos meses antes de ser asesinada. Un recuerdo que sigue más vigente que nunca. La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, nos exige actuar, y el Empira es un recuerdo de hondureños o habitantes de este territorio que luego se llamarían Honduras, que actuaron, y tantos más que hasta el sol de hoy siguen actuando, nos han dejado, pero nos han sobrevivido pues y legado su ejemplo, como dice el himno nacional, de morir con firmeza, o como decía Morazán, antes de dejar a su territorio analizado y al desorden en que hoy se encuentra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Guillermo Varela. Increíble, fructífera su exposición, su conferencia, nos nutre desde los diferentes ángulos sobre lo que es la identidad nacional. Vamos a pasar ahora a comentarios, preguntas, ¿verdad?, que tengan todos los participantes. Sí, Adelante. Adelante, don Víctor. Bueno, en primer lugar, felicitar a los que han promovido este evento y sobre todo al conferencista, que esta conferencia es oportuna, porque en este momento estamos llegando ya a, si estos gobernantes continúan, va a desaparecer el país, ¿no? Es decir, como conocemos todos, esa ley de las sedes se relaciona a vender el país en pedazos, y en esos pedazos las leyes hondureñas no van a tener validez. De tal manera, pues, que es un momento oportuno, y ojalá sigamos en estas conferencias y que los otros grupos de intelectuales hondureños hagan lo mismo, porque realmente son muy pocas las voces que se escuchan ante el problema que estamos enfrentando. Es decir, los pueblos que no reaccionan ante estos peligros están condenados a desaparecer. En Honduras, si nosotros no reaccionamos, vamos a desaparecer. Y por el otro lado, pues yo siempre admiro a los chinos en cuanto a que ellos tienen alguna manera de pensar, y ellos dicen, por ejemplo, que las crisis son oportunidades y que ojalá que aprovechemos esta crisis para fundar una nueva Honduras. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Muchas gracias, don Víctor Sierra, miembro de la Sociedad Literaria de Honduras, ¿verdad? Están todos invitados a participar, ¿verdad? Este mes de la patria surge de la Sociedad Literaria, unido con 13 lunas, con esa preocupación del rescate, del pensamiento de nuestros próceres, porque no se trata solamente de gritar por gritar, se trata de discutir, como dice don Víctor,
Y los que pensamos un poquito tenemos que reunirnos, tenemos que estar combatiendo con la palabra, con el pensamiento, porque solo sólidamente a través del pensamiento podremos lograr objetivos claros y expandir nuestra conciencia a las masas, ¿verdad? Las masas que tal vez sí están con el descontento fuerte, pero se sienten impotentes, ¿verdad? Entonces, creo que son momentos, y retomo sus palabras, don Víctor, para que unifiquemos fuerzas, los que pensamos un poquito, y de hacer todas estas actividades y seguirlas haciendo. Y sé que es a través del pensamiento que se pueden lograr las grandes batallas y las grandes luchas, cimentadas en el pensamiento. Me pareció sumamente importante, pues, todos los aportes de la conferencia con Guillermo. Sobre todo, con Alberto discutíamos con respecto a las dos versiones del Empira, la versión que originalmente se conocía de que fue matado a traición, y esta otra versión que igual pues a nosotros también nos tenía con algunas interrogantes y dudas, ¿verdad? Del contexto en el cual se dio esos escritos, la forma, por ejemplo, en que manifiesta que entró Rodrigo Ruiz, que entró y se pudo tener ese acercamiento para poder atacar y luchar frente a frente con la Empira. Todavía nos quedan algunas interrogantes, ¿verdad? Con respecto a esto, aunque pues está la documentación, pero creo yo que sí es importante pues debatir y conocer. Me gustaría que nos pudiera decir don Guillermo qué piensa con respecto a eso, de que hay algo para nosotros, por lo menos para mí, siento como que hay algunas lagunas, vacíos, la forma del relato me hace cuestionar mucho, porque en realidad era para cobrar un beneficio. Entonces, siento como que, bueno, él tenía su perspectiva para relatar su historia en su momento, y qué bueno hubiese sido contar con otros documentos y cuestiones para poder comparar y ver, ¿verdad? Pero sí me llama mucho la atención el hecho de que él haya podido acercarse a la Empira de esa manera que él lo plantea en su relato, ¿verdad? Y me parece que él decía que aún herido y con la gente alrededor y pudo salir con la cabeza de la Empira. Me suena así como fantástico. Como una historia fantástica. Suena también como un fragmento literario. Creo yo que las dos son fragmentos literarios. En pensar, la he releído, y creo que hay que hacer un análisis fuerte semántico ahí, entre líneas, encuentro incoherencias, contextos. Habría que creo que ahí hay todavía una investigación abierta. Y creo que él mismo, ¿verdad? Don Mario Martínez lo deja abierto para que otros historiadores y nueva gente puedan abrir más luz sobre eso, porque no se sabe si realmente fue una batalla de frente o fue una batalla, si tanto pretendían eliminar a la Empira, si fue un enlace extraño que pudo haber sucedido, si siempre pudo haberse dado la presión. Así me queda a mí como entre líneas, y respeto, porque viene todo, es un trabajo de un doctorado, de una investigación, pero creo que como en toda investigación siempre hay cabos que quedan sueltos. Sí, y solo antes de que tal vez pueda empezar a y darnos su opinión, quiero mencionar, por si no han visto en el chat, Patricia Ramírez, pues felicita a don Guillermo por la ponencia y le gustaría que estos espacios fueran más recurrentes, y considera que la Empira como figura histórica nacional sigue siendo enigma para la mayoría de los hondureños. Yo también creo, y retomo de
lo reconocen como un hombre valiente, resistente. Existen también otros documentos que pues hemos nosotros indagado en los que se hace referencia realmente a la masacre que hubo de todos los indígenas en Honduras y Centroamérica, pero particularmente en Honduras, donde se eliminó prácticamente lo que eran los pueblos indígenas. En algunos casos se relata hasta un 80% de eliminación de los habitantes. Entonces creo que son temas importantes de seguir hablando y retomarlo, ¿verdad? Pero sí con el valor que pues la Empira como cacique que tuvo, ¿verdad? Don Guillermo, gracias. A la orden, simplemente concluyo con tomar dos ideas que usted mencionó. Uno, que sí está probado que existió. El relato puede tener muchos sesgos, por supuesto hay un interés de cobrar una recompensa, y lo que yo presenté fue un extracto lo más sintético posible de cómo el interesado narra que se da la muerte de Lempira. Ahora, Martínez asume que el documento es válido fundamentalmente, más allá de cómo pueda él exagerar o no las situaciones, porque la corona no le iba a regalar una anualidad de 500 pesos platas a cualquiera. Entonces, era un compromiso de la corona con aquellos que habían fidedignamente generado, a menos ante sus autoridades, ese servicio. En este caso, la, entre comillas, pacificación. Los detalles están más ampliados del relato, por supuesto, en el documento que paleografió Mario Felipe. Lo que yo retomé nada más es la introducción, que es como un resumen ejecutivo que hace Mario Felipe del documento que está ampliado más adelante y paleografiado por un español que es bien difícil de entenderlo, aunque ya no sea en los grafos anteriores. Y otra cosa importante entender también es que los indígenas que fueron invitados no fueron invitados solo por los españoles. Aquí trajeron indígenas de Guatemala, incluso de Honduras, que les ofreció extensión del pago de tributos a cambio de que se sumaran a la lucha por derrotar esta resistencia. No fue un asunto solo de los españoles, como ocurrió en Guatemala, como ocurrió en México. Sí, creo que de eso no me queda duda a mí de la parte esa. Lo que me queda duda, hay unos aspectos semánticos que creo que dentro de lo que él narra. De la forma en que lo mató, no de que la forma, que murió en sí, sino que la forma en que lo mató, creo que es ahí donde creo que quedan espacios y quedan lagunas, no en cuanto a fue real que sí lo mató, en la forma en que lo mató, ¿verdad? Porque la otra versión narra que fue una traición. Y creo yo que es Herrera, ¿verdad? Sí, Antonio de Herrera. Sí, sí. Él narra, y quizá basado, no sé en qué historias, en una historia oral. Y creo entonces, a mí solamente como literario que soy, como escritor, cuando yo leo es lo que él escribe dentro de la Provenza, muy, muy literario. Me queda como un fragmento sumamente literario. Solamente es eso, lo demás no queda duda porque es una investigación yo sé que es una investigación seria, un libro de doctorado. Bueno, pues si no hay más preguntas, comunicarles, ¿verdad? Que vamos a ver de qué manera podemos hacerles llegar la copia de este Zoom que se hizo, de esta conferencia. Vamos a tratar de ver cómo lo digitamos para ponerlo a disposición en las redes sociales para que la gente tenga oportunidad de escuchar esta conferencia de don Guillermo, porque me parece muy, muy valioso y es la idea de generar estos espacios que llegue a la mayor cantidad de gente. Vamos a tratar de poder sacar algún extracto, o no sé, tal vez don Guillermo, si me hiciera el favor de poder hacer una pequeña cápsula para poderla incorporar en un programa de televisión de EDM, ¿verdad? Sí. Porque nos están generando, en este mes de la Pacha, pues tenemos una alianza con ellos para tener unos programas de 25 minutos todas las semanas. Entonces, en el próximo programa nos gustaría incorporar una cápsula de 2 a 3 minutos para que sea conocido más masivamente, ¿verdad? Okay. Y la otra cuestión es notificarles, ¿verdad?, de que hoy tuvimos comunicación también con la gente de la tribuna, que van a tratar ellos también de dar seguimiento a estas actividades. Entonces, tal vez
si usted tuviera algo corto escrito para que pudieran ponerlo en el diario de la Tribuna también, ¿verdad? Con respecto a la conferencia. Y, Ok, con gusto. Usted me dice a qué dirección la mando, si la mando ya sea por la mensajería de red social o WhatsApp, no sé. Está bien, por don WhatsApp. Alberto, para el WhatsApp, para poder mandar a la gente de la Tribuna para que lo pueda sacar. Y pues agradecerles a todos por haber hecho el espacio y poder estar compartiendo con nosotros. Tuvimos en algún momento bastante más gente, ahorita pues ya quedamos menos, pero muy agradecida, don Guillermo, a nombre de la revista. Gracias por invitarme. Muchas gracias a todos y muy agradecido, licenciado Guillermo, por tan magnífica exposición. Ojalá lo podamos tener, me gustaría tenerlo ahí en otras conferencias. Lo he visto por ahí en muchos otros trabajos, ¿verdad? Hay mucho trabajo, hay mucho libro y sé que hay esa apertura para dar a conocer, porque siempre hemos pensado que lo bueno hay que darlo a conocer y hay que reproducirlo por las redes sociales, ¿verdad? Y que llegue a la juventud, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y también anunciamos que para el próximo miércoles tenemos una conferencia sobre José Trinidad Cabañas. Ahí les vamos a estar avisando el enlace. Entonces, muchísimas gracias, muy agradecido. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Mucho gusto a todos. Gracias.